qué bien. No era para menos, Sergio. No te había dicho nada. La sorpresa es buena, ¿no? Y no era para menos que ahora que el Consejo se pronuncie, que te dé esta orden tan importante y sobre todo que es un reconocimiento a una trayectoria larga y llena de capítulos, llena de momentos, de decisiones, de logros, de retos, que la cantidad de cosas que has hecho realmente y tu vida misma también, que está muy cercana, digámoslo, pues a Medellín. Obviamente naciste en Medellín y tu papá hizo parte de un grupo cultural aquí muy importante que vos viviste de niño. O sea, hablando con Sergio en estos días, yo le preguntaba cosas, Orlando, cosas de más adelante, de su viaje a China, de su vuelta, de su comienzo en el cine y todas esas cosas tan interesantes, pero no caía en cuenta que hay un comienzo muy fuerte que te marca para siempre, que es ese ser hijo de Fausto Cabrera y estar en todos los proyectos, no solamente artísticos, sino sociales de ese grupo, ¿no? Que era un grupo que movía y que arriesgaba muchísimo aquí en Medellín. O sea que la orden también es de una persona que ha estado muy cercano a la cultura de Medellín, de Antioquia, de Colombia, que ha arriesgado incluso su vida y que ha tenido como fruto unas cosas que se han gestado desde que nació, porque Sergio de todas maneras es un hombre que ha sido un nómade. O sea, es un paisa de esos nómades que ha estado solo también, le ha tocado estar solo en un lugar, en otro, creando desde jovencito una carrera y preparándose para un arte en donde el comienzo era su papá y verlo preparar sus obras, verlo ensayar como actor. O sea, no es casual también que Sergio entre rápidamente a la televisión como actor. O sea, hay toda una matriz, digámoslo, muy fuerte cultural. Y Sergio nos decía hoy que en general él antes cuando se mete al cine y demás, él ya estaba seguro que él sabía dirigir, digámoslo, ficción y actores y todo eso, porque venía prácticamente como en esa matriz de esos primeros años, ¿no? Entonces, Orlando, no sé, hay tanto para hablar con Sergio, ¿cierto? Entonces, vamos en el fondo también, hacia ese momento de inspiración tremendo, que se juntan tantas cosas, que es la estrategia del caracol. De alguna manera vamos a hablar, Orlando, ¿cierto? Hasta llegar a ese momento, que es un momento de donde se recogen frutos de un trabajo larguísimo, larguísimo. Sí, yo creo que el gran problema que tenemos es de tiempo con la obra que ha realizado Sergio y con la posición que él ocupa en la historia del cine colombiano. Prácticamente esto nos daría para una sesión mínimo de una tarde completa. Entonces, aquí el enemigo es el tiempo y por eso tal vez nos obliga a prescindir de muchos antecedentes. Y yo quería preguntar, Sergio, quería preguntarte, cuando yo te conocí hace muchos años con Oscar Jaramillo y otros amigos, tú estabas haciendo fotografía comercial. Siempre he tenido la curiosidad de saber ese conocimiento tuyo de la fotografía, ¿cuánto te ha servido cuando ya pasaste a dirigir cine y televisión? Pues es que me ha servido mucho, pero voy a contarles un poco cómo yo realmente siento que aprendí a dirigir cine. Bueno, lo que decía Víctor, yo la parte de los actores, de la puesta en escena, de cómo sacar lo mejor de un actor, todo eso lo aprendí un poco intuitivamente viendo a mi papá dirigir, porque de los 6 años, todos los fines de semana íbamos con mi hermana, pues como no tenían con quién dejarnos, íbamos al teatro, pues era teatro experimental, ensayaban siempre sábado y domingo, entonces yo veía a mi papá dirigiendo y yo creo que de eso me sentía muy seguro, pero no me sentía muy seguro de cómo meter la vida en un rectángulo, que es realmente lo que es la fotografía, ¿no? Capturar instantes y meterlos en un rectángulo. Eso que se dice, ¿no? Que la fotografía nos hace revivir un momento. El cine lo que uno busca es recrear un momento. Entonces,
Yo tenía mucho interés por la fotografía desde los 13 años. Cuando yo tenía más o menos 9 años, una tía mía se enfermó y antes de morir, tenía cáncer, antes de morir repartió sus pertenencias entre los sobrinos y a mí me tocó una cámara fotográfica de plástico, una Brownie Fiesta, una camarita que tomaba 12 fotos. Y yo sentí que había recibido algo muy especial de mi tía porque era la cámara que ella había comprado en un viaje que había hecho a Estados Unidos y yo empecé a tomar fotos, pero era una cámara con las instrucciones que daba la Kodak para tomar fotos, que era el sol a sus espaldas, 3 pasos hacia atrás y dispare. No había que medir luz ni nada, pero fue tanto mi interés en la fotografía y eso que finalmente cuando yo tenía 13 años mis padres compraron una cámara, una Nikon ya de verdad, y yo me acuerdo, traía un manual de cómo usar y con ese manual aprendí yo fotografía, aprendí a manejar la cámara, a medir la luz, todas esas cosas que con el tiempo se fueron volviendo fundamentales en mi vida porque realmente para aprender la técnica que permite meter en un rectángulo las cosas que uno quiere, se utiliza un lenguaje, pues yo diría que más sencillo que el lenguaje hablado, ¿no? Finalmente una película son, no sé, 8 o 10 tipos de plano, unos movimientos de cámara y eso, pero haber aprendido la fotografía, haber estudiado, después tomé cursos y cuando estudié cine puse mucho énfasis en la fotografía, pero llegué a Colombia y no conseguía trabajo de cineasta. Entonces la revista Carrusel me contrató como fotógrafo porque es una historia larga. Algunas fotos que tomé a gente llegaron a manos del diagramador de la revista y se fijó en las fotos y me llamaron para convertirme en fotógrafo del periódico El Tiempo, en la revista Carrusel, y eso poco a poco me fue llevando finalmente al cine en Colombia, ¿no? Cuando yo llegué era muy difícil, es que ahora todavía es muy difícil empezar a trabajar en cine, pero en el año 76, 77, cuando yo llegué era prácticamente imposible arrancar a trabajar en cine. Finalmente, gracias a los conocimientos fotográficos, logré que me contrataran como camarógrafo en un documental, justamente por los conocimientos fotográficos, porque bueno, es una historia larga, pero es que… Es que hay tanta cosa ahí Pero cuando trabajaste con Luis Alfredo Sánchez, ahí entraste como fotógrafo, ¿cierto? Claro, es que yo fui a un rodaje a tomar fotos y a ver el rodaje, y mientras tomaba fotos me di cuenta que el director de fotografía del documental estaba cometiendo un error al medir la luz, y pues con mucho temor me acerqué al director del documental, que era Luis Alfredo Sánchez, y le dije: mira, no quiero meterme, pero la forma como está midiendo la luz va a salir todo oscuro. Y me dijo: ah, sí, bueno, no sé qué. ¿No te creyó? No me creyó, no, pues, y yo no insistí. Y era porque el hombre, tú me explicabas que estaba leyendo Estaba con un fotómetro que mide la luz reflejada, estaba midiendo la luz incidente, con lo cual estaba engañando al fotómetro, porque cuando uno mide la luz puede medir el reflejo de la luz o puede medir la luz que está cayendo en el objeto, y él estaba midiendo la luz con un fotómetro de luz incidente, estaba leyendo la luz reflejada y claro, con seguridad le tenía que dar como 3 o 4 diafragmas menos de la luz que necesitaba realmente la escena. Yo le dije: mira, te va a salir todo oscuro. Y dijo: ah, bueno, sí, no me paró muchas bolas, pero a los 2 días me llamó y me dijo que quería verme, no sé qué, y llegué al set y me tenía preparado el puesto de director de fotografía. Y ahí arranqué en Colombia a hacer, pues arranqué mi carrera como director de fotografía, que gradualmente me llevó
a dirigir la fotografía de unos, no sé, 5 o 6 largometrajes y muchísimos cortometrajes. Ese recuerdo de Luis Alfredo, pues yo también te lo busqué, o mejor me lo diste, pero porque también recuerdo cuando veíamos los premios de Colcultura, siempre Luis Alfredo se ganó ese año Viva el Color y demás. Yo me acuerdo que con Luis Alberto Álvarez dijimos, no, ¿quién está ahí? O sea, ¿quién apareció ahí? Porque era una cámara distinta, las situaciones eran todas, cada secuencia tenía como un diseño distinto y según nos decían, era el fotógrafo el que había hecho eso, y el fotógrafo era un tal Sergio Cabrera, que acaba de llegar, ¿cierto? Y como que marcaste una entrada siendo fotógrafo tremenda. No Sí, sé si te porque acordás, Orlando, ¿te acordás de una forma distinta en donde la entrevista se hacía cuando una de las artistas estaba empacando la maleta, entonces brincaba por encima de la cama, y era una cosa súper fresca? Eran entrevistas puestas en escena como si fueran naturales y utilizando diferentes formas de luz, diferentes iluminaciones, movimientos de cámara. Eran como unas 15 entrevistas, todas diferentes. Entonces el conjunto era muy atractivo. Era vibrante. Pero ya en tu vida de director, Sergio, siempre me ha llamado la atención cuánto te ha facilitado, digamos, la preproducción, la búsqueda de lugares, etcétera, que es de lo más difícil porque siempre el director tiene que trabajar con el director de fotografía. Y te ha facilitado mucho ya en tu carrera de director de cine y televisión tener un conocimiento y cómo buscas a los fotógrafos. Es decir, cómo es tu diálogo profesional con los fotógrafos, con los directores de fotografía, digamos. La principal ventaja de haber sido director de fotografía a la hora de dirigir es que la comunicación con el director de fotografía es instantánea, es muy rápida. O sea, digamos, hay una terminología en la fotografía que define rápido. Un director que no sabe de fotografía tiene que mostrar cuadros o tiene que mostrar otras películas, cosa que también yo hago. O sea, yo a veces le digo al director de fotografía que lo que estoy buscando, digamos, es una luz a lo Vermeer o a lo Rembrandt. O sea, uno puede usar ejemplos, pero yo normalmente tengo una comunicación muy directa con ellos y sé delegar. El trabajo o sea, ser director, la palabra director a veces no define bien el trabajo de un director de cine, porque realmente un director de cine es una persona que está ahí ayudándole a la gente a resolver dudas. En un set todo el mundo está lleno de dudas y lo que hace el director es permanentemente es contestar preguntas sobre si él debe llevar el pelo cogido, si lo lleva, que si el vestido, que si la luz. Y uno de los problemas más grandes permanentes es el manejo de la luz. Entonces, yo normalmente, muy rápidamente, en el primer día, le delego todo el trabajo de iluminación y controlo de que se esté haciendo como me gusta. Y, bueno, hoy en día es muy fácil porque hoy en día uno en el monitor ve con precisión la fotografía que se está haciendo, porque en el monitor está y uno sabe que el mínimo ya se ha logrado. Pero en la época en que yo empecé a hacer cine y cuando yo era director de fotografía no habían monitores, había que rodar y esperar a que el laboratorio revelara. Nosotros decíamos que fe era confiar en lo que el laboratorio aún no había revelado. Y era una época, digamos, donde los directores tenían que tener una gran confianza con el director de fotografía porque era el único que veía lo que se acababa de rodar, era el operador de la cámara. Hoy en día eso ha cambiado mucho, pero de todas formas la habilidad de un director en gran medida depende de la capacidad que tenga de transmitirle a sus cabezas de equipo los deseos o la ilusión que quiere transmitir a la pantalla, porque
O sea, un director que se tiene que ocupar de la fotografía y del sonido y de la dirección de arte, y eso no va a tener tiempo para trabajar con los actores. Y yo, lo que, digamos, lo que más me, digamos, el tiempo que tengo, prefiero dedicarlo a la preparación y al trabajo con los actores, porque especialmente en la parte verbal, en la parte de la voz, se necesita mucho tiempo para llegar a lo que a mí me gusta conseguir de los actores. O sea, no sé si será un tema muy especializado, pero los actores en Colombia tienen mucha tendencia a trabajar muchísimo su cuerpo, la expresión corporal, y descuidan mucho la preparación de la voz. Entonces con mucha frecuencia en medio del rodaje hay que entrenar a los actores para que hablen como uno quiere, y pues la condición para eso es poder delegar en todas otras áreas, y especialmente en la fotografía, que es la que más tiempo consume. Yo diría que la mitad del tiempo, más de la mitad del tiempo que un director tiene para hacer una escena, se la gasta el director de fotografía colocando las luces. Entonces, mientras menos uno tenga que ocuparse de eso, pues más tiempo tiene para dirigir propiamente. Pero vos te demoraste unos años, como que gastaste unos años largos de director de fotografía, ¿cierto? Estabas posponiendo el momento pero vos sabías que ibas a dirigir en un momento dado, ¿cierto? Sabías que eso de director de fotografía era transitorio. Hiciste muchas películas pues con Nieto Roa, películas comerciales, y te volviste el fotógrafo, digámoslo, que pedían estos directores comerciales y todo eso. Estabas esperando, actuaste también en unas novelas, o sea que también… No, yo desde el principio el plan que tenía era dirigir, o sea, desde que empecé a estudiar, mi plan era que tarde o temprano iba a hacer películas de largometrajes, y pues trabajaba en mis proyectos, y ya siendo director de fotografía tenía guiones listos para rodar, pero no tenía mucha prisa, porque entre la dirección de fotografía y la producción de cine publicitario, yo sabía que estaba ganando experiencia. Digamos, trabajar como director de fotografía en una película te da una mirada desde otro ángulo de todas las diferentes dificultades que hay en el trabajo de hacer una película, que es una mirada diferente a la que cuando ya uno está dirigiendo tiene del trabajo de toda la gente. Y el cine publicitario, por ejemplo, le enseña a uno mucho sobre el manejo del tiempo, porque como en el cine publicitario uno tiene 30 segundos para contar una historia, pues aprende el valor de cada segundo. Pues la diferencia entre que un plano dure 4 segundos y 5 segundos puede ser importante, porque si juntas los 10 planos resulta que tienes 10 segundos más que no hay cómo cortarlos. Entonces hay entre esas dos cosas, pues yo creo que aprendí mucho, y me dio como la seguridad a la hora de hacer mi primera película con actores, que fue Técnicas de Duelo, porque ya había pasado por la actuación, por la escritura, por la dirección de fotografía, había sido montador también. Entonces como que un poco conocer todos los oficios ayuda mucho a tener pues el mínimo de seguridad que se necesita para uno enfrentarse a un largometraje. Tu primer largometraje, bueno, yo estoy aquí para preguntar, no para contar, pero no resisto la tentación de contar que en el último concurso de guiones que hizo Focine, creo que fue el último, tuve la fortuna de estar de jurado junto a Jorge Goldenberg y a un escritor cubano, Jesús Díaz, y a Jairo Aníbal Niño. Y los dos guiones que premiamos fueron justamente Rodrigo D. y Técnicas de Duelo. Entonces quería preguntarte, ese guión era de Humberto Dorado, quería preguntarte por tu relación con Humberto Dorado,
como uno de tus puntos de apoyo en materia de construcción de tus guiones. Sí, yo conocí a Humberto Dorado un poco por casualidad, porque me llamaron para ser director de fotografía justamente de una serie de televisión que hizo Kepa Muchastegui, que era una versión para cine de El coleccionista, de la novela de John Fowles. Y mi esposa Florina, era en ese momento Florina, y pues como ella estaba, acepté, porque yo normalmente no aceptaba en ese momento trabajos para televisión, sino prefería los de cine. Y en esa serie Humberto era el protagonista con ella. Ella era la secuestrada y él el secuestrador. Y entonces empecé a trabajar la luz y todo, y justamente muy a lo Vermeer, y Humberto se interesó y me fui haciendo amigo de Humberto, y en una de esas me dijo que él tenía un guión, había escrito un guión que era el guión de Técnicas de Duelo. Me lo mostró, a mí me había leído, no sé, como unos 50 guiones, porque uno busca, ¿no? Busca guiones a ver si encuentra uno que esté listo, y me mostró el guión, me gustó muchísimo, lo trabajamos, lo propusimos, Focine me aceptó que yo lo dirigiera, pero él ya lo había escrito, o sea, lo retrabajamos juntos, pero él ya lo había escrito, y entonces hicimos la película y se armó una amistad. O sea, la actuación por un lado, porque yo he seguido trabajando con Humberto siempre como actor, porque me gusta, porque siempre encuentro un personaje para él. Pero por otro lado se armó una amistad más literaria, de compartir libros, compartir proyectos. Entonces cuando hice Técnicas de Duelo, yo ya había escrito con Ramón Jiménez el guión de La Estrategia del Caracol. De alguna forma La Estrategia del Caracol iba a ser mi primera película, pero pues como es natural tenía miedo de enfrentarme a una película tan compleja, porque aún hoy en día uno ve la película y es una película difícil de hacer, o sea, enfrentarse a los problemas de la arquitectura, de la ingeniería, de la actuación coral, no sé, era un reto, digamos, para un director, primera película, y pum, apareció este guión de Técnicas de Duelo, que era un guión sencillo, porque era una historia que sucedía en 8 horas o en 6 horas, con pocos personajes, en un set controlado, digamos que me permitía como empezar a desplegar las herramientas de dirección de actores. Y pues fue una experiencia muy, muy bonita por eso cuando ya el guión de La Estrategia del Caracol, que también ganó el premio de guiones de Focine, y el premio era pues producir la película, el guión había ganado el premio, pero aún así yo le pedí a Humberto que hiciera una revisión del guión, porque confiaba mucho en el manejo que él tenía de darle alma a los personajes. Entonces Humberto en La Estrategia del Caracol básicamente lo que hizo fue moldear los personajes que Ramón y yo habíamos escrito en el primer guión de La Estrategia del Caracol. Es que tal vez me desorganicé, pero la historia es: yo escribí el guión de Técnicas de Duelo con Ramón, lo mandamos al concurso, ganó el concurso, pero aún así yo sentía que se podía dar una vuelta de tuerca más a ese guión, y se lo entregué a Humberto para que hiciera una reescritura, y Humberto hizo esa reescritura que a mí me gustó mucho, y ese fue el guión que se rodó a escondidas de la directora de Focine, que decía que
que el guión que había que rodar era el que había ganado el premio, porque si no se configuraba el delito de peculado por apropiación. No sé, una cosa decía ella, que el guión no se podía cambiar. Yo le explicaba que en cine los guiones se trabajan, y ella decía, pero una señora que no sabía de cine, y ella insistía en que había que rodar el guión que había ganado el premio, que tenía que ser así, que entonces era muy gracioso porque en medio del rodaje, en medio del rodaje venían inspectores de Focine a ver cómo iba el rodaje, y nos avisaban que iban a venir, entonces nosotros cambiábamos todos los guiones, escondíamos los guiones de rodaje y sacábamos el guión que había ganado el premio. A escondidas terminamos rodando el guión corregido, ¿no? Ese día de la estrategia del caracol, cuando íbamos a Cartagena, yo creo que algunos de acá, yo personalmente, algunos de acá, teníamos la oportunidad de, bueno, que cuando ya nos trasnochábamos contigo y ya entraban las ideas obsesivas, digamos, de lo que había que hacer, tú siempre hablabas de la idea de una casa, que habías leído la noticia de una casa que de pronto los inquilinos se la trasteaban, ¿cierto? Desaparecía del lugar, y eso te obsesionaba ese asunto, y tenías esa idea, digámoslo, pues una intuición de pronto, ¿cierto? Y la trabajaste con Ramón, pero le dijiste a mucha gente que también la trabajara, ¿cierto? La verdad es que, y Ramón la trabajó contigo, ¿cierto? ¿Era una obsesión, era una intuición o qué? Esa idea. Sí, pues yo duré desde el 75 hasta el 85 con la idea, hasta el 80, como 9 años con la idea, dando vueltas, escribí argumentos, y sí, siempre estaba como buscando a ver quién quería entrar en la idea de escribir el guión, hasta que encontré a Ramón que le fue, me cogió la caña y trabajamos ese guión como durante 3 o 4 años antes de que estuviera listo el guión, porque pues era un guión que se escribía en los fines de semana, o sea, porque tanto Ramón como yo teníamos trabajo en otras cosas, y es más, Ramón estaba viviendo en Nueva York. Fue muy lenta la escritura del guión, pero sí, yo tenía la obsesión de hacer esa película como fuera. Sí. Y es una película, digámoslo, política, ¿cierto? Con una crítica tremenda, a veces como con rabia contra esas élites digámoslo, de terratenientes urbanas, pues, ¿cierto? O sea, hay un hombre, hay una persona que está muy comprometida de alguna manera, o sea, ese carácter político en este pequeño recuento de tu vida, realmente no hemos hablado de eso, porque si hay que decir de dónde venís vos, o sea, por qué esa determinación de hacer una película política, ese enfrentamiento a la ley, a la corrupción, o sea, la película decididamente tiene muchísimo humor, tiene muchísimas cosas, pero es una película decididamente política, y en ese sentido hay que decir quién sos vos políticamente, díganlo, o sea, venías en 2 palabras, porque es un párrafo muy profundo, pero no sé, cuéntanos un poco de quién es, antes de ser cineasta, esa persona había sido una persona comprometida, ¿cierto? Sí, el hecho de haber llegado a China tan niño, de 13 años, de 12 años, y haber estudiado durante 7 años en China, en la época de Mao Zedong, en un país muy politizado, con esas ideas que había antes de que había que pues luchar por construir un mundo nuevo y el hombre nuevo y el socialismo, el ideal comunista, todo eso. Yo era una esponja y todo eso lo fui absorbiendo, todo ese espíritu revolucionario que se respiraba en China era muy contagioso, porque realmente los ideales comunistas son muy bonitos. Digamos que es una muy buena receta que nunca nadie ha sabido cocinar, pero la idea comunista es hermosa, a diferencia, digamos, de las ideas fascistas que
son terribles, ¿no? Con racismo y con xenofobias y esas cosas. El comunismo, los ideales comunistas son muy bonitos y yo pues los absorbí. Cuando regresé a Colombia, pues estaba dispuesto a hacer la revolución y era una época en que en el año 68, pues casualmente yo cumplí 18 años en el año 68 y era una época en que uno pensaba que podía cambiar el mundo. Era una época que uno pensaba que pues de hecho yo lo pensaba, dice, o sea, uno pensaba que podía acostarse a dormir y de pronto se despertaba en el mundo nuevo, donde ya las cosas habían cambiado o estaban cambiando, y bueno, sí, el mundo cambió, pero para peor, realmente. Las ideas de esas ideas románticas de los años 68, esos deseos de cambiar el mundo, pues se han diluido y no sé, me da la impresión de que en este momento no queda nada de eso. Pero toda esa influencia revolucionaria cuando llegué a Colombia se cristalizó en una militancia en la extrema izquierda, en el Partido Comunista Maoísta, y una cosa fue llevando a la otra y bueno, terminé en la guerrilla. Terminé en la guerrilla porque había que ser consecuente, porque si no me iba para la guerrilla me iban a meter preso en la ciudad, en fin, todo, como decía, una cosa fue llevando a la otra, hasta que, bueno, finalmente, por una serie de circunstancias de la guerrilla me mandaron nuevamente a China. Antes de venir a Colombia, yo había hecho un entrenamiento militar en el ejército chino. Era la época donde todos esos países comunistas daban entrenamiento militar a los, pues Cuba tenía, Irak, Libia, Albania y China. Entonces yo había hecho todo ese entrenamiento, entonces me mandaron de regreso al campo de entrenamiento y ya me quedé, ya no volví nunca a la guerrilla. Si no, de pronto estaría ahí, porque yo realmente creía en todos esos ideales, era bonito creer, pero claro, ya apenas salí me di cuenta que todo eso no conducía a ningún lado. En realidad, cuando entré a la guerrilla me decepcioné muchísimo de muchas cosas, pero bueno, ahí llegué a China y fue ahí que estudié cine. Y con los años la decepción fue cada vez mayor, me di cuenta de toda la mentira que había detrás de las organizaciones, de cómo el egoísmo había carcomido todo dentro de la organización, en fin, aspectos muy negativos. Y cuando decidí que quería hacer mi primer guión, el de la estrategia del caracol, de alguna forma lo que yo quería era capturar un poco toda esa experiencia y hacer una pequeña revolución, una pequeña revolución como yo hubiera querido que fuera la gran revolución. Entonces, de alguna forma, toda la casa, todo el caserón donde sucede la historia es Colombia, y todo el mecanismo que utilizan los inquilinos para construir lazos de confianza, para construir mecanismos de solidaridad, para tener un objetivo común, para trazarse tareas entre todos y lograr ese objetivo, para que cada uno de los habitantes cumpliera una función dentro de la gran función de llevarse la casa para otro lado. Para todo eso, yo de alguna forma utilicé lo que había aprendido en mi militancia. O sea, todo es la forma como se organiza una revolución, solo que ahí es en miniatura y que no lo organiza un comunista, sino un anarquista, porque a pesar que dentro de los comunistas, pues yo fui militante comunista y eso, y entre los comunistas los anarquistas están muy mal vistos, los anarquistas son gente indeseable para los comunistas, pero yo decidí que quería que la estrategia la hiciera un anarquista porque me parecía que era un operativo perfecto
para un movimiento anarquista. De hecho, me hizo gracia porque la película, en todos los portales anarquistas, está La Estrategia del Caracol como una película emblemática, anarquista, pero pues yo no soy anarquista, ya ni comunista anarquista, ahora soy Sergio Cabrera y punto. Pero en ese momento estudié mucho el anarquismo para que la película tuviera esa estructura y para crear esa pequeña revolución que yo no había podido hacer, ¿no? Entonces el punto básico de todo este movimiento, ¿no?, era decir, bueno, no podemos seguir copiando las soluciones que otras personas han encontrado para sus problemas, para resolver los nuestros. Entonces por eso en la película hay un ejemplo de una gente que resiste, que es lo que siempre se hace en los desalojos, la gente resiste, se atrinchera y resiste el desalojo. Entonces dije, bueno, estos van a encontrar una solución creativa a su problema, una solución política pero creativa. Y la idea, la solución es esa, ¿no? Pues llevarse la casa y que de alguna forma pues es una victoria pírrica porque finalmente tampoco funcionó. La película empieza con un habitante de la casa 5 años después que otra vez está en otro desalojo, pero crear como esa fuerza que tienen las organizaciones revolucionarias a través de la solidaridad y eso en esa casa fue lo que me impulsó a escribir el guión. Una clave importantísima, diste una clave ahí de lectura fundamental. Sergio, quería preguntarte, sé que la película tuvo grandes problemas de producción por una razón muy clara y es que en ese momento se estaban desmontando todos los institutos, o se habían desmontado todos los institutos de cinematografía de América Latina. La etapa del apoyo oficial había cedido en la ola neoliberal que obligaba a que todas las actividades que pudieran ser manejadas por los particulares debían ser manejadas por los particulares. Todo el Estado, los estados latinoamericanos se retiraron de los apoyos y en ese momento se hace la estrategia del Caracol. Pero antes, porque tú explicaste en un artículo reciente muy completo en El Tiempo, si no lo han leído se lo recomiendo, hace una semana contó todas las dificultades que hubo para la finalización de la película, en algo que nos pudiera llevar toda la sesión de este encuentro, porque en realidad es una película clave dentro de la historia del cine colombiano. Yo creo que es de los 3 o 4 títulos claves, porque marca ese momento en que cesa, fracasa el proyecto Focine y el cine se plantea de otra manera, y eso se logra gracias al éxito de la estrategia. Pero más que eso, quería preguntarte, Sergio, por el título de la película, que es difícil encontrar en los títulos de la película a veces la síntesis sin anticipar nada de la historia. Entonces te quería preguntar, el título estaba en la nota de prensa, cómo se le inventan, y lo otro es, cuando ahora ves la película, que la habrás visto cientos de veces, ¿qué es lo que te gusta? Y si tienes alguna reserva o hay algo que hubieras querido hacer de otra manera. Lo del título es interesante. El título digamos que el proyecto no tenía título, era la historia de los inquilinos, pero en el año, creo que fue el año 82 tal vez, 83, Bernardo Bertolucci vino al Festival de Cine de Cartagena y traía una película que se llamaba La tragedia del hombre ridículo. Bertolucci, cuando yo estaba en Londres, había venido a dar una especie de clase magistral y lo había conocido, o sea, había hablado con él 3 o 4 palabras, pues hay un poquitito a la salida del curso. Entonces, pero me sentí como con… Uno es muy osado, yo me sentí que Bertolucci se iba a acordar de mí. Entonces averiguamos en qué hotel estaba y con Poncho Espina me encontré con Poncho y yo le dije, yo lo conocí alguna vez a Bertolucci, y Poncho me dijo, vamos a visitarlo, vamos al hotel.
averiguamos en qué hotel estaba, en el Hotel Capilla del Mar, y llegamos a recepción y dijimos, sí, el señor Bernardo Bertolucci, por favor, y entonces lo llamaron. Le preguntan de recepción, ¿de parte de quién? Dice, de Sergio Cabrera, que me conoció en Londres. Dijeron, entonces, yo pensé que iba a pasar aquí, y dijo, no, sí, que suban. Y subimos a la suite de Bertolucci y empezamos a hablar yo no me acuerdo si él ya lo había sabido en Londres, porque sí se acordaba un poquitito, o si fue ahí que lo hablamos, empezamos a hablar de China, y Bertolucci ya tenía en mente el proyecto de hacer El último emperador. Entonces cuando él supo, o se acordó, no sé, que yo había vivido en China tantos años, se entusiasmó y entonces me dijo que él quería invitarme a estar en el equipo de una película que iba a hacer en China y no sé qué. Y yo había conocido al último emperador, o sea, cuando llegamos a Pekín, el que había sido emperador de China era el director del Jardín Botánico de Pekín, y era una visita que uno hacía una vez al año, iba al Jardín Botánico y el que lo recibía era el emperador, pues el ex emperador. Ya hablamos de eso, y entonces Bertolucci me empezó a preguntar de qué proyecto tenía, y yo le conté un poco así, en pocas palabras, la historia. Y hacía un rato habíamos estado hablando de La estrategia de la araña, que es una de las primeras películas de Bertolucci, que está basada en un cuento de Borges, y habíamos hablado del tema, y entonces cuando le conté la historia me dijo, mira, también tú tienes tu estrategia, la estrategia del caracol. Él fue el que me dijo el nombre, y boom, a mí me dijo, oh, buen nombre, ya se me quedó. Y muchos años después me encontré a Bertolucci porque yo después, pues con los años, me fui a vivir a Roma y trabajaba en Cinecittà, y coincidimos en la sala de edición. Él estaba editando una película y nos encontrábamos, no sé, de vez en cuando a la hora a la salida. Pues en los estudios uno se encuentra siempre ahí se encontraba con mucho director. Los estudios están llenos de directores. Sí. Y me preguntó, me dijo que se había enterado de que yo finalmente había hecho la película, pero la película en Italia tuvo mucho éxito, estuvo en cartelera como, no me acuerdo, como 9 meses en cartelera. Yo cuando veo la película echo de menos algunas escenas que tuve que quitar por exigencia de los distribuidores. Después, la copia de la película que se exhibió en Venecia y que tuvo tanto éxito en Venecia era 16 minutos más larga que la copia que se exhibió comercialmente. Pero cuando la película se fue a exhibir, el distribuidor español me dijo, mira, si tú le cortas 16 minutos, se pueden hacer 5 sesiones al día, y si no, 4. Y la diferencia es que con 5 sesiones al día, al final del mes, al final de la semana, el distribuidor, cuando vea las cifras, van a ser más altas que si solamente son 4, y de eso depende que la película se mantenga en las salas o no. Entonces yo decidí cortar, y pues echo de menos muchísimo, especialmente 3 escenas de la película. Me da mucha tristeza haberlas quitado, y en cambio retocaría o cambiaría mucho la historia del travesti, porque pues digamos, si la rodara hoy en día, esa historia sería un poco diferente, porque eso es lo que más ha cambiado en la percepción de lo, como dice Foucault, de lo normal. O sea, las cosas que hace 25 años no eran normales, hoy ya son normales. Entonces esa historia ya no es como la que más ha envejecido de la película. Pero bueno, básicamente no le cambiaría mucho, porque duré tanto tiempo editándola, duré 3 años y medio editándola, entonces pude como ir
editar con mucho cuidado todo, entonces no le cambiaría mucho, ¿no? Sergio, pero es verdad que ustedes le hicieron, digámoslo, esa introducción de Carlos Vives, o eso la tenía desde el comienzo. No, en el guión original no está la historia de Carlos Vives. Ahí lo que ¿Quién sucede, la sugirió? ¿Por qué la? porque en un momento dado tuvimos ya con la película ya terminada, yo contraté a Jorge Goldenberg para que me hiciera para que nos ayudara a recortar, porque la película duraba 2 horas y media, mucho más, pues digamos, aparte de las escenas que quité después de la versión final del Festival de Venecia, ya había quitado como unas 20 escenas que nunca estuvieron en la versión final de la película. Y para quitar esas escenas recurrimos a Jorge Goldenberg, que vino a Colombia a alguna cosa no sé, de jurado o algo, y entonces trabajó durante una semana, y él me dijo que, ya lo había dicho en el pasado, que la historia era muy bonita, pero que era increíble, que él pensaba que para que la historia fuera creíble la tenía que contar alguien, y no recuerdo cómo llegamos a la idea de que la debía contar, pues él decía que la contara un mentiroso, entonces llegamos Culebrero, al culebrero, sí, que el culebrero, o sea, lo que hace la película es ilustrar lo que cuenta el culebrero sin que eso necesariamente haya sido verdad o no. Y entonces por eso toda la participación de Carlos Vives, o sea, la película se rodó en noviembre del 88, y las escenas con Carlos Vives se rodaron a principios del 83. ¿Del 93? Del 93. 93, sí. Y en realidad yo tuve dudas de si ponerlo o no, pero me gustó mucho cómo quedó todo lo de Carlos Vives, y al final es una solución genial, tremenda, porque le da ese sentido de lo narrado, de lo fabulesco, aquello que no se sabe bien qué. Pero qué buen consejo, ¿no? El de Goldenberg, qué buen consejo. Porque pues en términos de ingeniería eso es imposible, o sea, lo que ellos hacen no es posible, no se puede, o sea, eso demoler una casa a mano, pues se pueden demorar un año y llevársela, o sea, por eso sí, la solución es muy bonita. O sea, empieza el periodista, pero ahí mismo le arrebata la palabra el culebrero, que es este actor Luis Fernando Múnera, creo que es. Sí. Y ahí mismo el hombre, ¡pum!, le da un tono de leyenda, ¿cierto? Y la película entra durísimo por ese lado, ¿no? Sergio, quería abandonar ya la estrategia por asunto de tiempo. Te quería preguntar, tú eres tal vez el director colombiano más exitoso en esa labor de dirigir cine y televisión. Quizá el único que hizo trabajos tan exitosos fue Carlos Mayolo, pero Carlos Mayolo fueron un poco tangenciales. Tú has logrado mantener una especie de actividad paralela como director de cine y como director de televisión. Eso ahora como que va cobrando más actualidad. Entonces quería recuperar una pregunta casi obligada. ¿Cómo sentías y cómo sientes esas diferencias entre dirigir cine y dirigir televisión? Porque hiciste, yo creo que la serie más exitosa, gracias a la cual Carlos Vives es lo que es Escalona, donde dejó de ser un cantante de rock y de cosas, de baladas, y se convirtió en la figura que soy. Pero más que de Carlos Vives, que pudiéramos hablar, te quería preguntar por tu experiencia, es decir, ¿cómo es lo de dirigir, cómo era y cómo lo ves ahora, lo de dirigir cine y televisión? Pues yo siempre he encontrado que el cine es un sucedáneo, muy buen sucedáneo, la televisión es un buen sucedáneo del cine. O sea, si no pudiendo uno hacer cine porque no hay productores, no hay dinero, no hay guiones o lo que sea, la televisión es un buen refugio para
para hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Contar historias. Y la gran dificultad en la televisión, la verdadera gran dificultad, es encontrar buenas historias, porque la televisión tiende a ser muy superficial y muy amarillista. Entonces, digamos, a mí la parte de la televisión que más trabajo me ha costado es encontrar proyectos a los que yo esté decidido a dedicarles 1 año y medio de mi vida, porque eso es lo que se demora uno haciendo una de esas series de televisión. Porque en la parte técnica propiamente dicho, la diferencia, cuando yo empecé a hacer televisión no era muy grande y cada vez es más parecida la técnica de hacer televisión a la de hacer cine. Hoy en día todas esas series pues las internacionales desde luego, pero también las nacionales se ruedan con técnicas muy parecidas a las de cine, solo que más rápido y con menos presupuesto y con menos cuidado. Pero la técnica propiamente, la forma como uno maneja las cámaras, cómo maneja la luz, cómo maneja los actores, cómo maneja la narración, es cada vez más parecida al cine. Lo que es diferente son las historias y a mí, por ejemplo, yo me siento muy cómodo trabajando en televisión cuando estoy enamorado de la historia. Por ejemplo, lo último que hice, que fue la serie de Garzón, es la serie que más pobre, porque RCN cada vez gasta menos dinero en sus producciones, o sea, se trabajaba con muy poco presupuesto y eso, en vez de ser un defecto, se convirtió en una virtud, porque entonces tenía menos cámaras. Yo prefiero tener menos cámaras, prefiero trabajar solo con 2, o si es necesario con una, estoy más cómodo, y se rodaba igual a como se rodaba el cine, todo menos las partes que se rodaban en estudio, que es así. Pues no sé si vieron la serie, pero tenía la casa de Garzón donde vivía la mamá, eso era, digamos, la televisión clásica, pero todo el resto era… Y yo me siento muy cómodo haciendo televisión porque se parece muchísimo al cine, cada vez más. La televisión de antes, la que le tocó a mi papá y eso, no, porque era contar historias en tiempo real, o sea, no había la posibilidad de la elipsis, porque no se podía cortar, todo tenía que suceder en el estudio y las cosas se demoraban el tiempo que se demoraban. Pero ahora desde los guiones mismos se rueda en forma muy similar al cine. Me gustaría, como ahora que ya para terminar, yo creo que es bueno que ustedes también tengan la oportunidad de preguntar, porque yo estoy seguro que todos tienen algo que preguntarte, Sergio. Pero ese momento tan hermoso que logra la estrategia de reunir a todos esos veteranos actores de televisión, muchos de ellos pues contemporáneos a tu papá, que de alguna manera a través de tu papá pues te querían y vos los conocías también hacía rato, como ese logro de con esos actores que a lo mejor eran desperdiciados, llenos de talento, lograste una cosa muy especial. O sea, fue un momento de gloria para las carreras de todos estos actores habituales de la televisión. Contanos un poquito de eso, ese logro con todos estos personajes. Bueno, casi todos los actores de la estrategia del Caracol habían trabajado conmigo antes, o en técnicas de duelo, o en proyectos en los que yo había sido director en televisión, en Escalona, o sea, porque la estrategia se rodó antes de Escalona, pero los había conocido como siendo director de fotografía y eran amigos de mi padre y todo, gente que conocía mucho, y entonces, digamos, no fue tan difícil convencerlos de participar en la película.
realmente ahí quien tuvo mucho trabajo fue el asistente de dirección, porque en muchas escenas eran extras, eran grandes figuras de la televisión que tenían que pasar por el fondo sin hablar o estar sentados sin hablar, y normalmente pues a los actores que son figuras los llaman solamente cuando van a hablar y cuando tienen escenas importantes, porque si no se ponen figurantes. Pero yo necesitaba que mis figurantes fueran mis actores, y eso sí era un trabajo complejo, convencerlos de que era importante pasar toda la noche. Imagínate, a Vicky Hernández, por ejemplo, convencerla de que tiene que estar allá al fondo hablando con su marido, y se ve así chiquitica. Pero bueno, ellos finalmente entendieron, y hay que decir que la película realmente tuvo muchísima solidaridad, tanto de los técnicos como de los actores, porque se rodó, lo que decía Orlando ahora, se rodó prácticamente sin dinero. O sea, la película estaba planeada para 8 semanas. Cuando arrancamos, que se cerraron el Focine, nos habían hecho un adelanto de dinero que nos permitía llegar hasta la 4ª semana, y ahorrando mucho llegamos a la 5ª semana, y ahí tocó parar el rodaje durante 6 meses. Me puse a hacer muchos comerciales para conseguir dinero, porque había agotado tarjeta de crédito, bueno, estaba así. Y más o menos 6 meses después retomamos otra vez el rodaje, y ahí ya se terminó. Pero durante todo este tiempo hubo que pedirle a los actores que no se cortaran el pelo, que no se cortaran la barba, que mantuvieran la continuidad de sus personajes. Fue muy largo. Y sin duda es una película, porque fue muy difícil de rodar. Todas mis películas han sido muy difíciles de rodar, porque me gusta rodar con mucha gente. Ese Golpe de Estadio, por ejemplo, es una locura. O sea, son como 40 actores todo el tiempo, y pues juntar gente, juntar actores, especialmente si son conocidos, es una tarea muy dispendiosa. Yo creo que es casi hora de que le demos, pero de todas maneras, lo que dije al comienzo, cuando uno está con Sergio, lamenta mucho que haya que recortar tanto el diálogo, porque quedan experiencias como Golpe de Estadio, una película enormemente popular, con un sentido metafórico muy vigente. Queda la experiencia de filmar un texto de Álvaro Mutis en Ilona. Pero quería hacerte una última pregunta que no sé si te incomode, Sergio. Hace muchos años, en un festival, no sé en dónde, en un hotel, me hablabas de tu proyecto del documental sobre Pablo Escobar, que se iba a llamar El Ciudadano Pablo. De ese documental nunca volviste a decir algo, pero sé que tenías mucho material. Es una curiosidad personal. Sí, el proyecto de Ciudadano Escobar se llamaba, como Ciudadano Kane. Y se llamaba así porque hay una entrevista donde a una pregunta que le hace Juan Gosaín, le dice: bueno, ¿y usted entonces quién es? Dice: yo soy un simple ciudadano, contestaba ya en los últimos días cuando lo estaban persiguiendo. Yo soy un ciudadano, no sé qué, y por ahí sale, y el audio de esa entrevista estaba en la historia. Lo que pasó es que esa película la producía un grupo de producción español, eran los dueños de la película, y lo que me encargaron a mí fue un documental de 2 horas, y yo estuve rodando mucho tiempo, y lo que quedó fue un documental de 3 horas. Hoy en día eso no sería problema, porque en las plataformas mientras más largo mejor, pero ellos querían que yo recortara el documental a 2 horas. Entonces yo lo recorté a 2 horas, y cuando lo vieron, eran gente muy poderosa, y dijeron: no, le quitaste todo lo que nos interesaba a nosotros. O sea, no dejaste sino lo que te interesa a ti. Yo le dije: pues es que esto es mi película, o sea,
no, es que nosotros queremos algo mucho más periodístico. Dice, bueno, hubieran contratado a un periodista. Fue una discusión así agria, que finalmente yo les dije, bueno, entonces corten la película ustedes. Entonces contrataron un editor, el editor le quitó 1 hora y quitó todo lo que yo quería dejar. Entonces ahí yo les dije, mira, bueno, está bien, pues saquen la película sí, pero yo no la voy a firmar porque eso no, a mí la película sí no me interesa, es una cosa amarillista llena de explosiones, bombas, muertos, y la película originalmente lo que quería era una reflexión sobre el tema. Es que lo que pasó, no dije, en medio del rodaje cambió la dirección del grupo, de los la Plural se llamaba los productores. Entonces, bueno, poco a poco la película se fue muriendo y se murió, pero yo en mi casa tengo la versión de 3 horas, estás invitadísimo a verla porque yo no la puedo exhibir comercialmente porque no es mía, no tengo los derechos pero tengo la película terminada, pero sin mezcla final, pero pues mucha gente la ha visto y gusta muchísimo, pero el proyecto, claro, ya tiene, no cuántos años, eso es del 2001, 2002, entonces ya está obsoleta y a ellos pues no creo que les interese sacarla. La estrategia se termina, se rueda, pero tú la guardas y solamente se logra exhibir y ir al festival, al primer festival, gracias a Gabriel García Márquez, porque no nos cuenta esa experiencia. Y también un comentario de refilón, ¿no ya tuviste la oportunidad de trabajar en un trabajo de Joan Manuel Serrat? Sí, bueno. Sí, bueno, con Joan Manuel Serrat hice un videoclip, hice un rodaje sobre Miguel Hernández, muy bonito, pero aquí a Colombia creo que no llegó. No. Es un poema que él canta, un poema de Miguel Hernández que se llama Si me matan, bueno, no, si vivo, bueno, si me matan, mejor. Es un poema sobre la escritura ante la guerra civil y hizo la canción y yo hice toda una pieza de video que a él le gustó mucho, pero pues es una cosa corta, dura como 10 minutos o así. Lo de Gao es muy gracioso porque cuando Técnicas de Duelo había sido una película en coproducción con el ICAI, que entonces la postproducción de la película tenía que hacerla en La Habana y en el año 87 pues La Habana era una ciudad muy triste, era una época muy difícil de Cuba, no había taxis, no había nada. Y García Márquez y yo teníamos unos amigos comunes que eran cineastas y fotógrafos. Y ahí nos encontrábamos a veces en esa casa y cuando terminábamos Gabo me llevaba siempre al hotel. Y Gabo ya había visto Técnicas de Duelo y le gustaba mucho y un día me preguntó que cuál era mi próximo proyecto y yo, que ya había escrito el guión de La Estrategia del Caracol, le conté la historia, así pues en pocas palabras. Y bueno, ya no nos volvimos a ver hasta 4 años después. Yo había rodado La Estrategia del Caracol, había fracasado en el intento de terminarla y pues ya aburrido de gastar dinero y de pelear con la película que se había rodado en octubre del 88 y ya estábamos en el 82 y no había dinero. Y por un lado no había dinero y por otro lado pues, el Ministerio de Comunicaciones, por el contrato que había, prohibía la entrada de nuevo dinero a la película. Entonces todo el dinero que se metía en la película era como tirándolo a la basura porque no lo reconocían. Entonces finalmente yo me aburrí y guardé la película en cajas y la metí en una bodega. Y acepté un proyecto de Caracol. Después de que terminé Escalona me propusieron hacer un proyecto, entonces
Yo sabía que Caracol había comprado los derechos de 3 novelas de Álvaro Mutis, La nieve del almirante, Un bel morir y Luna llega con la lluvia. Tenían los derechos de las 3 novelas. Entonces surgió la idea de hacer una serie de televisión que mezclara las 3 novelas, lo cual era una tarea complicadísima. Entonces me fui a México con Jorge Goldenberg a trabajar con Álvaro Mutis en su casa, en su estudio. Entonces estuvimos ahí como 15 días y en esa llegó Gabo a México y Mutis me dijo que Gabo quería pues saludarme y encontrarnos. Y entonces organizó una cena en su casa y en la cena Gabo me preguntó, oye, ¿y la película esa que tenías sobre los inquilinos que se llevaban la casa? Y yo le dije, ah, sí, Gabo, la rodé, la terminé, la edité, pero se acabó el dinero y ya me aburrí de pelear con la película, la abandoné. Entonces se puso así pues falsamente furioso, eso no se puede hacer, ¿cómo no puedes abandonar una película? ¿Cómo haces eso? Eso es como abandonar un hijo. Entonces yo le dije, sí, bueno, es que tú no sabes lo que es meterle dinero durante años a una película y no poderla terminar, porque para terminarla me hacían falta $350,000, que se dice pronto, pero es un montón de dinero. Entonces Gabo me dijo, no, yo quiero verla, ¿se puede ver? Y yo le dije, yo pensé, bueno, sí, se puede ver, pensando sacar la película de la bodega. Entonces me dijo, bueno, yo en 15 días voy a Bogotá y me pongo en contacto contigo. A los 15 días, pues o a los 3 semanas, no sé, llegó a Bogotá, me llamó el asistente de Gabo, que Gabo quería ver la película, me fui a sacar la película. Es que ustedes no se imaginan lo que es eso, o sea, una película en proceso son 12 rollos de imagen, 12 rollos de la pista 1, 12 rollos de la pista 2, 12 rollos de la pista 3. Y eso es en Moviola, sí. Y entonces Gabo llegó y vio 4 torres me dijo, pero ¿qué es esto? Y digo, no, pues tú dijiste que querías verla. Yo, o sea, cada 10 minutos había que parar, cambiar los rollos, volver a poner. Y entonces Gabo dijo, no, eso no se va a acabar nunca. Yo quedé con Mercedes, la cita era un viernes a las 6, me acuerdo. Estábamos con Humberto Dorado ahí, entonces dije, no, yo tengo una cita a las 9 y Mercedes me mata si no llego. Y digo, no te preocupes, Gabo, vemos, no sé, hasta que tú digas, y a las 8:30 cortamos. Entonces como a las 8 llevábamos más o menos la mitad de la película y me dijo, ¿tienes un teléfono? Y yo le dije, sí. Entonces lo llevé a mi oficina, porque la Moviola estaba ahí mismo en la oficina y entonces me quedé afuera. Él entró, pero alcancé a oír que le decía a Mercedes, mira, llama a no sé quién era y diles que cancelamos, que pasamos para otro día, que estoy viendo una película que me está gustando mucho. Y yo alcancé a oír, ya respiré. Y cuando terminó, pues ahí mismo él dijo, no, esa película hay que sacarla, como sea, la sacamos y yo me encargo, no sé qué. Y eso fue un viernes y como el martes siguiente, el lunes yo creo que él llamó gente y el martes me llamaron ya de México, me llamaron de Francia, de gente que se encargó de conseguir dinero para terminar la película, que pues no sé, si no llega a ser por eso, quién sabe qué habría pasado, porque ya realmente es así. Y sí, y sin que yo le dijera nada, él había estudiado con Gillo Pontecorvo en el Instituto de Cinematografía de Roma, y entonces le escribió una carta, me contó a mí después Pontecorvo, le escribió una carta diciéndole, hay una película colombiana que se llama La estrategia del caracol que debes ver. Y entonces no sé cómo, no recuerdo cómo, me llegó una carta del Festival de Venecia diciendo que querían ver la película. Y entonces yo mandé un Betamax, un coso, un VHS o lo que fuera, con la película sin terminar todavía, pues
todavía en proceso, y como a los 15 días llegó la invitación para participar en el festival, que fue lo que finalmente, porque en el Festival de Venecia de verdad que tuvo un éxito, una cosa impresionante, eso la gente aplaudió, o sea, fue un evento importante, y gracias a eso la compraron en Italia y en España y en Alemania, y ahí ya empezó la película es que el éxito de una película es la suma de muchas casualidades. O sea, lograr que una película quede bien y que logre llegar a un buen distribuidor todo eso es la suma de muchas casualidades, y bueno, y hay que intentarlo, claro. Sergio, la estrategia es una historia que es muy bogotana, ¿cierto? Y no sé si fue el aporte de tus co-guionistas o de los actores, también de darle ese aire. Eso por una parte, y es una historia de inquilinos, es decir, el tema del inquilinato es un tema en la literatura universal. No sé si te habías basado en algunas obras de la literatura universal para también crear la historia. Y por otro lado, por la parte del cine, ¿qué referentes? Porque la parte de la comedia, por ejemplo, no sé si te influyó el cine español, Berlanga o el cine norteamericano, ya como en la creación de esa comedia. ¿Y por qué te llegaste un poco a la comedia? Porque en tus otras películas también siempre has trabajado, menos pues en las que está basado la Ilona, pues sí, o la de Gamboa, pues la de… sí. Es decir, esos dos referentes literarios y referentes cinematográficos que tuviste para hacer la película. ¿La primera qué era? Mira, la historia era tan bogotana que hubo un momento en que yo, cuando íbamos a rodar lo de Carlos Vives, hice una proyección para gente que no fuera de Bogotá, a ver si la entendían o si hacía falta hacer ajustes en la narración del paisa, porque yo sentía que esa película fuera de Bogotá no la iban a entender, pues que no la iban a entender en Medellín, por decir algo. Y pues hice esa proyección y no, me dijeron que sí, que claro, que se entendía perfecto, que no tocara nada. Pero ya respecto al tema digamos, de las influencias, pues yo me imagino que debe haber muchas influencias, pero no ninguna muy consciente. Por ejemplo, en España siempre me hablan de la influencia con Berlanga. A mí me gusta Berlanga, pero no he sido soy más admirador de Billy Wilder que de Berlanga. Y a mí me gusta mucho ese tipo de humor de Billy Wilder, que no es humor para reírse, sino para sonreír. Me gusta la ironía, me gusta esas pequeñas sorpresas humorísticas, pero por eso yo no siento que sean propiamente comedias. O sea, Técnicas de Duelo también tiene eso, o la de Gamboa, por ejemplo, en un momento dado, porque Perder es cuestión de método, es un thriller. Y cuando yo fui a hacer la película, yo hablé con Santiago y le dije, mira, yo quiero hacer un thriller, pero un thriller a la colombiana, con personajes divertidos y que sean… Y pues, claro, Santiago me dijo que hiciera lo que quisiera, pero de alguna forma es un thriller humorístico, pues no humorístico, pero tiene… pues uno se ríe en esa película, se puede reír en esa película. Yo siento que el humor es una herramienta muy útil para contar historias, sobre todo pensando en que a veces son historias muy sórdidas y que el humor las suaviza un poco, porque
la vida de un inquilinato es muy complicada, ese inquilinato no existe, es un inquilinato como el de la estrategia, ¿no? Yo visité muchos inquilinatos y profundicé mucho en el tema de la literatura de inquilinatos, y de hecho una de las escenas de las películas que se quitaron era una escena donde el perro Romero le explica al juez, para detener uno de los desalojos, le explica al juez que él está haciendo su tesis de grado sobre Raskolnikov, el protagonista de Crimen y Castigo. Entonces le explica cómo, y habla de Raskolnikov y le pregunta, usted, señor juez, ¿usted conoce a Raskolnikov? Y el juez le dice, oye, claro, esa escena la quité porque era largo, pero sí que el tema es un tema que da para mucho, y porque el universo de un inquilinato es muy, muy, muy rico y se da para mucho, para la estrategia 2, el regreso al caracol. Yo quería una preguntita para el profesor Orlando y otra para el director. Don Orlando, yo creo que el cine colombiano únicamente tiene un solo problema nomás, y es que es cine colombiano. O sea, cuando tiene la palabra colombiano al lado, como que eso de alguna manera, no sé, lo opaca un poco, que no debería ser así, ¿cierto? Creo, no sé usted qué pensará, si La Estrategia del Caracol es la película que de alguna manera parte en dos historias del cine colombiano. Antes usted hablaba de Mayolo, pero luego aparece La Estrategia del Caracol, que deja marcado en muchas generaciones ese tipo de cine muy diferente al que se veía. Y yo de pronto lo más reciente que tengo en mente con éxito es El Abrazo de la Serpiente. Digamos, no creo que con tanto éxito, pero que lo catapultó justamente fue haber sido nominado al Oscar, porque antes de eso muy poquita gente la vio. Entonces pensaría, no sé usted que sabe tanto del tema, si es La Estrategia del Caracol la que de alguna manera parte en dos esa historia del cine colombiano, que debería ser pues más valorado. Y al profesor, el maestro Cabrera, la película La Estrategia del Caracol sigue siendo vigente, está completamente vigente. Usted decía ahora, era una pequeña Colombia. La Colombia del desalojo, que sigue más evidente hoy en día, ni modo, ¿cierto? ¿Qué nos va a tocar hacer, director, con esta Colombia? Nos va a tocar entonces, como en la película, llevarnos todo para alguna parte, trasladar a Colombia para otro lado y decirle a los poderosos, ahí les queda esa puta tierra. No, yo lo único que quiero destacar es que, por lo menos de mi punto de vista, La Estrategia del Caracol es una película clave, porque ninguna película colombiana había tenido hasta ese momento los reconocimientos. Porque claro, antes hay un año también fundamental, o sea, para mí en la historia del cine colombiano hay 4 o 5 momentos, uno de ellos el de Víctor, primera vez que participamos en la competencia por la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1990, pero La Estrategia del Caracol es la primera película que se premia en festivales de primer nivel. En Italia tuvo un eco increíble y luego ganó la Espiga de Oro en Valladolid. De manera que realmente la estrategia es histórica de un lado, porque es la primera película donde ya se suelta del apoyo exclusivo del Estado de Focine, y hay particulares que creen que el cine puede ser rentable. La entrada de Caracol en el momento me parece un momento histórico. Y lo segundo, que obtiene una serie de reconocimientos internacionales que sí nos colocan en un lugar muy destacado. No sé qué quieras agregar, Sergio. No, yo sobre La Estrategia, yo soy muy pudoroso, me gusta mucho la película, yo prefiero yo creo mucho en el cine de Víctor y el de otros colegas, claro, o sea que digamos que no se puede decir que haya una película que haya partido la historia del cine en dos, ni esa ni ninguna, o sea, pero es verdad que la generación de Mayolo, de Poncho, de Víctor, de yo, no sé, Lisandro, no sé, hubo una generación que fue fruto de un esfuerzo que hizo el Estado por sacar adelante el cine, pero esos frutos se dieron tardíamente, o sea, cerraron
cerraron, cerraron ¿cómo se llama? El Instituto de Cine, el Focine, en el momento en que por fin estaban empezando a verse los resultados. Fue una gran torpeza porque todos los laureles que podría haberse llevado Focine no lo llevamos nosotros, ¿no? Pero yo sí siento que ese momento, el momento de Rodrigo de La Vendedora de Rosas, de la estrategia, de técnicas, ese fue un momento que de verdad sí dividió el cine como una nueva generación de gente que quería hacer cine en serio y no solamente El Taxista Millonario, no por menospreciar al Taxista Millonario, Padre por Accidente, porque yo también trabajé en esas películas, sino porque realmente era una mirada del oficio cinematográfico desde una perspectiva diferente. O sea, no era solamente una cuestión de querer hacer dinero, aunque también uno también quiere hacer dinero, eso es lícito, pero había una mirada cinematográfica auténtica. Ya la había habido en el pasado, pero eran esporádicos. Eso, y ¿qué era el otro? Que me preguntabas lo otro. Decirle a las élites. Sí, no, yo creo que nos va a tocar, sí. Nos va a tocar. No, eso es complicado, este país está complicado, pero mira, una de las cosas hermosas que tiene el cine y que se valora poco es que el cine sirve mucho para crear identidad, ¿sabes? Para que la gente adquiere identidad, para que se sienta orgullosa de su país. Eso, digamos, entre los militares sucede mucho. O sea, es muy importante que la tropa sienta que se sientan, que tienen esa identidad. Y puede que se demore mucho, pero el trabajo que se está haciendo en cine, en cultura en general, en arte en general en Colombia, es la única solución que yo veo para que no haya que tumbar la fachada y quede el letrero. Bueno, muy bien, Sergio, muchas gracias por venir, hermano. Queríamos manifestarte todos de muchas maneras la admiración que te tenemos y el reconocimiento a tu obra, que es inmensa y variadísima. Tu valor también para enfrentar todo tipo de retos, pues no es sino contar cómo has hecho tantas cosas, o sea, arriesgando, digámoslo, y sintiéndote capaz de estar en todos los escenarios, y los resultados son extraordinarios. Solamente decirte que vuelvas aquí a la Cinemateca, que es un honor que estés aquí en la cita con los directores antioqueños, que vuelvas, que sería muy, muy chévere ver el año entrante, comprometerte a ver El Ciudadano Escobar. y sobre todo también que vengas a la Escuela de Cine del ITM, que ahora Sergio está dando un curso de dirección, ¿cierto? Un taller en la Escuela de Carlos Congote en Bogotá, que nos hicieras ese favor y vinieras un poquito a mostrar cuál es la ciencia del director de cine. Muchas gracias. Muchas gracias.